Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Estamos ya en agosto, lo que veníamos pronosticando, ¿verdad? Hay una primavera o un verano inclusive en el clima, pero también la renovación con el cambio de gobierno, la asunción del flamante presidente de 44 años, sus nuevos ministros y bueno, un tema para el análisis aquí en Tribuna hoy. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Y un saludo también para la audiencia. Y como siempre decimos, un cambio trae muchas esperanzas. Existen promesas electorales que uno diría son importantes o no, pero ahora como hay mucha comunicación y son campañas o promesas que se hacen, creo que la gente también es más demandante. Existen demasiadas instancias para recordar lo que se ha prometido, sobre todo en temas muy sensibles, cuando hablamos de salud, cuando estamos hablando de seguridad, cuando hablamos de lo que es la canasta familiar. Y yo creo que hay enfoques, inclusive un enfoque internacional que ha dado en su discurso, en su primer discurso oficial, el nuevo presidente de la República. Así es que la esperanza se sigue sumando, pero a esa esperanza también como que la gente espera resultados. Bueno, un tema que vamos a estar analizando y ya un poco más adelante nos estará acompañando el asesor principal de Asuntos Diplomáticos y Políticos del Ministerio de Turismo de Israel. Él es embajador, es Pelek Lewy, fue embajador acá en Paraguay, de hecho que fue el primer embajador después de la reapertura de la Embajada de Israel. Fue un gran propulsor de la cultura israelí acá en Paraguay, pero también un gran propulsor de lo que es Paraguay en Israel. Hoy está en otro rol, estuvo como cónsul en una ciudad china, pero justamente hablamos de estos días y le dije que qué bueno para que hablemos un poco de cómo mira Israel a Paraguay hoy, porque es una mirada que igual la tiene con esto que está pasando, pero también nos quiere hablar sobre lo que es su país para nosotros, Gloria. Y sí, sobre todo que con el discurso también y la promesa del presidente hay cambios y realmente una comunidad que trabaja mucho, ha trabajado con periodistas, el tema de las becas, que realmente hacen una influencia directa. Por ahí ese tipo de inversiones hace también que uno tenga tanto cariño hacia Israel y aparte, sin obviar la parte religiosa que tiene un poder muy grande también. Así mismo, bueno, ya nos acompaña nuestro compañero, nuestro colega, Roque Mereles, el jefe de redacción de la Agencia de Información Paraguaya, IP Paraguay. Roque, gracias por estar aquí. Gracias, César, por la invitación. Gracias, Gloria, un gusto estar con ustedes. Y feliz cumpleaños, Roque. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos festejando, trabajando. Festejando, trabajando y por supuesto sin parar, ¿verdad? Porque me imagino que la agencia, al igual que los demás medios, le estaba full estos días con el trabajo de la transmisión de mando. Asimismo, la transición que nosotros también nos montamos en diferentes periodos, ya desde la agencia son varios periodos de transición que ya transcurrimos y el trabajo no para. Uno de comunicar el enfoque, la visión, el estilo y el proyecto de gobierno de un periodo presidencial tiene que adaptarse rápidamente a transmitir también fielmente lo que quiere transmitir el nuevo gobierno, el nuevo presidente que asumió en estos días. Sí, es un desafío grande porque uno toma como la agencia como un referente del gobierno de turno y eso no ha de ser muy sencillo. Hay que hacer análisis de transmitir realmente la esencia de lo que ese gobierno en ese momento está y en este que está empezando, ¿no? Asimismo, el trabajo de los medios públicos en particular es muy sensible en ese sentido porque tiene que ser lo más fiel posible a lo que quiere transmitir el mensaje del gobierno. Específicamente, uno desde el medio, desde el sector privado puede interpretar o reinterpretar según líneas editoriales convenientes a la empresa o a la línea editorial de la empresa privada en muchas ocasiones. Sin embargo, desde lo público uno tiene que transmitir con la mayor fidelidad posible el mensaje de lo que realmente quiere transmitir los gobernantes a la ciudadanía y ese es un gran desafío. Pero claro, o sea, transmitir en forma objetiva, porque también si no uno corre el riesgo de ser criticado, porque haga lo que haga, siempre tenés ahí a los que están afuera mirando, buscando errores, Roque. Claro, por supuesto, uno no puede transformar la realidad, es también una cuestión fundamental la credibilidad que los medios públicos, los medios del Estado tengan desde la ciudadanía, porque el servicio es a la ciudadanía y con una perspectiva estatal, porque como estamos hablando, los gobiernos cambian
cada 5 años, pero el servicio como servicio público y la institución como institución estatal permanece y se proyecta a lo largo del tiempo. Es una comunicación del Estado básicamente también, ¿verdad? Así mismo. Te tocó escuchar obviamente el discurso del presidente. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención como punto, ya que vos tenés esa experiencia de lo que ha sido este primer discurso? Es un discurso que revela muchas cosas y se puede tomar de muchas aristas, como ya se ha visto, muchas interpretaciones posibles inclusive, pero hay algunos puntos centrales que uno leyendo y analizando, desgranando un poco las palabras recurrentes dentro del discurso encuentra. Hay un mensaje claro de que el presidente de la República quiere ejercer un liderazgo firme, un liderazgo con rasgos éticos, y también palabras que señalaba muchísimo como diálogo y consenso. Se nota que va a ser un liderazgo muy horizontal, muy dialogado en ese sentido, porque es la mayor característica, la mayor virtud probablemente del presidente Santiago Peña, su capacidad de diálogo, de llegar a consensos y lo que señalaba también, la firmeza dentro de ese ejercicio de liderazgo. Ya lo ha demostrado incluso antes de asumir como presidente de la República, que no hay margen de error, que los errores se pagan y se van a pagar caro probablemente. Eso el gabinete seguramente ya lo tiene muy incorporado, ya lo tiene muy claro, y eso mismo ha transmitido también en ese primer discurso que dio en su asunción el presidente Santiago Peña. Un poco antes, incluso Roque, antes de llegar a lo que es la asunción, o sea, los errores no se perdonan, los errores no formarán parte de este gabinete. Decía, por algo un ministro no fue ministro. Así es. Es que el margen de error, como lo dijo ya el presidente a sus ministros, a su gabinete, no hay margen de error porque también la expectativa que hay desde la gente es muy grande. O sea, esa expectativa es casi urgente de la gente. O sea, ese eslogan, ese lema de vamos a estar mejor, la gente al día siguiente de que Santiago Peña asumiera ya se estaba preguntando un tanto coloquial. Ya estaba mejor, Vigo. Un tanto en broma, ya claro. Vamos a estar mejor, Vigo. Pero también ese preguntar en broma indica una necesidad de ver señales de cómo vamos a estar mejor, de cuándo vamos a estar mejor, y ese es el margen que tiene Santiago Peña y su gobierno, o sea, muy poco. Escuché justamente a un ministro hablando en radio y decía, la ventaja que tenemos es que tanto el presidente de la República como la jefa de gabinete, que estamos hablando prácticamente, o sea, en Palacio, la segunda en mando es Lea Jiménez, ¿verdad? Así como cuando solemos ver películas como los norteamericanos, siempre el jefe de gabinete tiene un poder impresionante. Bueno, esa es Lea Jiménez, sería la jefa de los ministros otra vez directamente. Es una economista y es una persona que estuvo en Hacienda. Entonces, al ser el presidente un exministro de Hacienda, funcionario del Banco Central, economista y la jefa de gabinete lo mismo, es como que para los propios ministros se vuelve fácil la discusión de lo económico, porque el problema de los ministerios siempre es el presupuesto. Así mismo, al tener interlocutores, autoridades que entienden... Saben lo que es el presupuesto, todas las líneas, esa que por ahí el común no entendemos. No está para aprender. Ellos no entienden. Y que es lo que muchas veces es más complicado para alguien que viene del sector privado, para alguien que no tiene una experiencia dentro de la función pública, aprender, incorporar todo eso. Como los dos, en el caso de ellos, no. Así mismo, ellos manejan, muchos de sus ministros tienen experiencia administrativa, ya ocuparon cargos importantes dentro del gobierno y ese es un plus, definitivamente. No es que van a aprender. Y por el otro lado, postura que él ha dado y es como una voz de Paraguay. Yo sé que hay un punto específico en el cual uno puede decir, bueno, hay cierta sutileza, pero lo concreto, cuando él habló, cuando hacemos referencia al globalismo, cuando habló del medio ambiente, cuando él habló el tema de educación, de mantener nuestra identidad, es una voz que otros se dejaron llevar, pero hoy el caso de España, ¿verdad? Que quieren el sí o sí, el tema de esta ley, todo lo que está trayendo. Y otros temas, por ejemplo, lo de Ucrania, lo de Taiwán. ¿Cómo lo viste? Porque es la primera vez que yo escucho, y conste que y voy a hacer un paréntesis, porque yo he visto también, no habló de Núñez, mujer, violencia, pero bueno, no se puede hablar de todo, pero sí habló
tangencialmente cuando te dice educación es esto, en salud cuando te dice el que falla no hay segunda oportunidad, creo que englobó todo eso. O sea, no es necesario hablar niñez, infancia y el tema sobre todo a nivel internacional, cómo bajó línea, porque yo no escuché otros presidentes así con tanta firmeza al iniciar ya a marcar territorio. Sí, dos cuestiones. Uno, de las omisiones o las posibles omisiones que pudiera haber hecho en su discurso Santiago Peña. Si bien es cierto, hay gente identificada con sectores específicos que reclamaron que no se haya mencionado específicamente o juventud o niñez o mujer. Él habló mucho de un concepto que es protección social. Protección como conjunto, pero protección social específicamente, y de la necesidad de que las instituciones del Estado lleguen de manera focalizada a brindar esa protección social. Y ahí entra niñez, entra juventud, entra mujeres, entra indígenas, campesinos, todo entra dentro de ese paraguas del concepto de protección social. Lo otro, la proyección internacional y la política internacional deja realmente bien claro algunos puntos que merecían ese trato bien específico, porque existe mucho debate sobre la educación, sobre la cuestión medioambiental, que hizo algunas declaraciones muy importantes al, por un lado, admitir que existe una crisis ambiental, el calentamiento global como algo real, pero al mismo tiempo que esas políticas para combatir el cambio climático no constituyan un obstáculo para el desarrollo del Paraguay, y eso es un posicionamiento muy claro. Y lo que refiere a educación, también de que las políticas de educación se tienen que desarrollar de manera local, adaptadas a la realidad nacional. Pero también señalo y destaco una cuestión en cuanto a la política internacional, lo que señalaba el presidente, lo que mencionaba respecto a la importancia que va a tener para Paraguay el Mercosur. El Mercosur como un ámbito fundamental para el desarrollo, no solamente económico, sino el desarrollo de lo que mencionaba el presidente como el resurgir del Paraguay. Este es el ámbito donde Paraguay tiene la oportunidad de resurgir, con la conexión, con las cadenas de valor que Paraguay puede realizar o desarrollar con Brasil fundamentalmente o con los vecinos países dentro del Mercosur, es la oportunidad para el desarrollo de Paraguay. Ahí te hago una pausita, si puedes congelar tu análisis y avancemos después, pero porque también vimos algo muy positivo, ese contacto visual y reiterativo con Lula, por ejemplo, ¿verdad? Porque finalmente Mercosur serán 4 países, parte, pero el grande es Brasil, ¿verdad? El que define muchas cosas, y hay una empatía impresionante entre ambos presidentes, ¿verdad? Sí. Es como que el joven y el experiente, ¿no? Sí. ni decimos el viejo, ¿verdad? Pero también una muy buena conexión que tiene con el presidente Alberto Fernández. Se reunieron ya creo que 2 veces antes, o sea, con cada presidente hubo reuniones reiterativas, ¿verdad? Y es como que hubo una empatía entre ellos en esta reunión. Yo pocas veces vi eso, ¿verdad? Que lleguen un día antes, cosa que no suele pasar porque a veces llegan en el día. Está bien, creo que les pedimos que madruguen a las 7 de la mañana, entonces probablemente el horario por eso paraguayo vinieron un día antes. Pero es como que había mucha conexión entre ellos. Sí, la gente que tiene un poco más de conocimiento en el ámbito de relaciones internacionales habla de que ahora las relaciones internacionales o en las relaciones internacionales importa mucho ese trato personal que tienen los líderes. Y evidentemente Santiago Peña tiene también esa capacidad para establecer vínculos muy personales, muy positivos, con los líderes de la región, independientemente, y esto hay que señalarlo, a las diferencias ideológicas que pueda haber, porque sabemos que tanto Lula da Silva como Fernández en Argentina responden o tienen como un paradigma ideológico distinto al que tiene el gobierno de Santiago Peña, pero independientemente de eso tienen la capacidad de encontrar puntos de consenso, puntos de interés común para trabajar en esa agenda. Bueno, en el caso de Uruguay, que incluso le trajo a otros expresidentes, ¿verdad? Entonces es como que fue una gran reunión finalmente entre estos líderes. Y existe también una necesidad regional, viendo el contexto más amplio, de fortalecer los procesos de integración. Y en eso también está probablemente esa apertura, esa vocación del diálogo, el acercamiento y de establecer nuevos vínculos regionales. Y sobre todo también lo de Chile, que también hubo, creo que fue un rumor que no se le dejó entrar en
en un almuerzo, pero eso ya, digamos, forma parte de la interna de Chile. O sea, es otra cosa, pero que también uno pudo leerlo a nivel de las redes, ya no nada oficial, obviamente, ¿no? Claro, al final eso queda como algo casi anecdótico. Ya. Anecdótico, tal cual, pero era llamativo también como en el estilo. Y sobre todo lo que va a ser más adelante para Paraguay, el caso de la Argentina, estas elecciones recientes y la tendencia que se tiene, va a ser un cambio, es realmente hasta como diría dramático, ¿no? Con respecto a lo que era y lo que puede llegar a ser. Así mismo, así mismo. O sea, la región, Paraguay juega un papel muy importante en la región ahora. Es visto como una referencia en política macroeconómica, en política económica, obviamente, pero también es una referencia porque existe un ecosistema cambiante, permanentemente cambiante dentro de la región. Hay giros a la izquierda, giros a la derecha, y Paraguay tiene como una estabilidad, por lo que despierta mucha curiosidad y mucha gente está mirando Paraguay, inclusive en los estudios académicos. Cada vez más Paraguay está despertando la curiosidad académica también. Lo que dijiste también, este tema del eslogan de campaña del presidente, la promesa y este discurso otra vez, y yo creo que es lo que la gente vuelta otra vez al compromiso de promesa, pero significa exigencia también, cuando el presidente dice no va a haber más filas para el tema de ser atendidos en el tema de salud, y te dicen no, el que falla, o sea, no va a haber segunda oportunidad. ¿Cómo, o sea, ustedes vieron ese discurso, el análisis que hacen también con las publicaciones con respecto a ese tema? Sí, probablemente mirando hacia adentro del Paraguay, hacia la gente de a pie, esa es la cuestión más importante. Sí. Pasa, por otro lado, probablemente de mucho menor interés la cuestión global, regional o ideológica. La gente necesita respuestas a necesidades puntuales, necesidades que hoy pasan por, como dice también parte de la campaña que desarrolló el actual gobierno, por el bolsillo de la gente. Y ahí hay como una urgencia también de responder a esas necesidades. A pocas horas de asumir la presidencia de Petropar, el actual presidente de Dijara ya estaba anunciando próximas buenas noticias en cuanto a una posible reducción del precio de los combustibles, y eso es algo que genera mucha expectativa. También en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, todo es urgente, como ya decíamos. Entonces, por ahí pasa la capacidad por un lado, la capacidad de gestión que tiene que mostrar necesariamente el gabinete, y también el margen de tolerancia que va a tener el gobierno respecto a la opinión pública probablemente. Y sí, porque no podemos olvidar el siguiente detalle, viniendo del resultado de las elecciones. Hubo un voto bronca, que es llamado así porque fue eso, y fueron 700.000 paraguayos. Supongo que eso también es un desafío grande para el presidente, por eso habla de cuestiones muy concretas y sobre todo, en un discurso de inicio yo nunca escuché que un presidente como embreta a sus secretarios, ¿verdad? Que son los ministros. Ese tipo de entrada y un compromiso con la gente. O sea, mucho más allá que vos seas ministro, él hizo su compromiso con la gente. Sí, sí. Yo quiero colocar también una cuestión que es muy importante, la estructura partidaria y la relación con el Congreso que va a tener el presidente. Por eso también, en parte, tiene que, se ve en la necesidad de demostrar un liderazgo efectivo que demuestre resultados a través de su gestión, porque el poder que tiene el Partido Colorado, el peso que tiene el Congreso Nacional, inercialmente van a estirar ese centro de poder hacia ellos, ¿verdad? Entonces el presidente tiene que ser proactivo para liderar fundamentalmente el poder, para tener el verdadero poder de administración y de gestión y de resultados en sus manos, en su lapicera. Nos decía un empresario hace 15 días acá de que justamente ellos desde el sector empresarial veían con muy buenos ojos el hecho de que tenga mayoría parlamentaria, porque eso le permite, o sea, le da la certeza de gobernar, ¿verdad? Cosa que en muchos países vemos que si no tiene una mayoría parlamentaria incluso terminan renunciando, ¿verdad? Porque es como que no va a funcionar, ¿verdad? O sea, se va a gastar el tiempo y no va a funcionar. En este caso, Santiago Peña tiene una mayoría, una certeza
de que no va a tener trabas en el Parlamento también. Y en ese es importante, o sea, en este punto de arranque eso es algo garantizado, es un plus que tiene que aprovechar porque sabemos de los procesos de desgaste internos también que puede tener un partido tan grande como el Partido Colorado. Y en ese sentido yo creo que en este periodo, más que nunca, el rol que tiene que cumplir constitucionalmente el vicepresidente de la República va a ser muy importante. Ese rol articulador entre las políticas que quiere desarrollar el Poder Ejecutivo, entre la gestión parlamentaria y sus particularidades, ese diálogo fluido y mantener el entendimiento entre ambos poderes del Estado va a ser muy importante y sostenerlo lo más posible dentro de los 5 años. Y el rol de Pedro Aliana va a ser muy importante en ese sentido. Y sobre todo dentro de su propio partido, o sea, dentro del Partido Colorado, porque tiene una característica, ellos hacen oficialismo y oposición al mismo tiempo, dependiendo. Sí, y hablamos, dentro de 2 años tenemos elecciones de las municipales, empezó la carrera ahí. Claro. Que empieza con anterioridad, obviamente también. El Partido Colorado es actualmente, es oficialismo y oposición, tanto por el debilitamiento de la oposición por fuera, como por el tamaño mismo que tiene el propio partido. Siguiendo este discurso, Roque, ya para ir cerrando, ¿cuáles son crees vos, que serían las próximas acciones que podemos ver de estas promesas cumplidas? Y hay cuestiones puntuales que son casi inmediatas, que tienen que ver con eso que hablamos del bolsillo de la gente. Tratar de conseguir o concretar esta reducción de precios de combustibles, de los servicios básicos, tener un impacto en la seguridad ciudadana, en el transporte público, son cuestiones bien puntuales que se tienen que ver. Y hay ya anuncios en ese sentido y eso es una buena señal. Hay otras cosas que son más a largo plazo que se tienen que trabajar y el presidente mismo colocaba esto. Él quiere un cambio, un salto cualitativo del Paraguay, no solamente en lo económico, porque para eso sí existen condiciones bien concretas de dar un salto hacia adelante en lo económico, pero también un salto cultural, si se le puede llamar de alguna forma, y eso se da a través de la educación, decía él. Un poco después de asumir. Entonces, son cuestiones que se tienen que trabajar en el largo plazo, pero en lo inmediato pasa mucho por el bienestar de la gente, por estar mejor, que es el eslogan que se instaló definitivamente. Qué fuerte el compromiso ahí también del ministro del Interior, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Porque una de las cosas que hace que no estemos bien o que no estuvimos bien justamente era la inseguridad, ¿verdad? Y eso que justamente los que estuvimos estudiando comunicación sabemos, o sea, se vuelve otra vez viral y vemos cada rato y parece que a todos nos asaltaron, ¿verdad? Que es el tema de la agenda que se da, porque casi todo ya está filmado y vemos los asaltos y eso hace que la sensación sea peor todavía, de manera que estar bien también implica un gran trabajo. Bueno, se habla de reforzar todo el sistema, LINCE inclusive, sí. Pero gran parte de ese estar bien está en manos de la seguridad. Así es. De las 3 cosas que puntualmente mencionó el presidente, y yo hice un ejercicio de definir cuáles fueron las palabras que más utilizó. Seguridad es el que más veces estuvo presente dentro del discurso, pero seguridad también entendido como seguridad alimentaria, seguridad social y puntualmente seguridad en las calles. Y el trabajo de los linces es probablemente un parámetro por el cual se va a evaluar estos primeros 100 días probablemente o los primeros meses de gobierno, porque esa es la promesa más tangible que dejó en materia de seguridad, triplicar la capacidad o el número de agentes LINCE en la calle y que eso repercuta evidentemente en un impacto positivo en la sensación de seguridad por lo menos de la gente. Bueno, realmente muchísimas gracias, Roque, por tomarte este tiempo, hacer este análisis y compartir con nosotros el día de tu cumpleaños, sin torta, pero con buena información. Tenemos torta ahí a la salida. Vamos a cantar y todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Esperamos tenerte siempre acá en tribuna. Vamos a una brevísima pausa, en instante ya estamos con el embajador Pelé Lewy, asesor principal de Asuntos Diplomáticos y Políticos del Ministerio de Turismo de Israel. Ya volvemos.